Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Biología de la SPAO de julio de 2020. Pregunta 1 que vale 10 puntos. 1.1. Respecto a los ácidos nucleicos indica cuáles son los monómeros que los forman y cuáles son los componentes de estos. Bueno, los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, DNA, RNA, que son portadores de la información genética, pero también realizan funciones importantes como intermediarios de reacciones químicas en el metabolismo celular. Los nucleótidos están formados por la unión de una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, al carbono 1' de la pentosa, un azúcar de 5 carbonos que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y a un grupo fosfato unido al carbono 5' de la pentosa. B. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre los monómeros que forman parte de las moléculas de RNA y DNA? Bueno, como veis en esta tabla, en el caso de RNA, la pentosa es una ribosa y en el DNA sería una desoxirribosa, ¿vale? Y las bases nitrogenadas en el RNA son adenina, guanina, citosina y uracilo, es decir, que se cambia timina por uracilo. En el caso del DNA, la pentosa es una desoxirribosa y las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y timina. Muy bien, siguiente cuestión. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones respecto a las proteínas. Indica si las siguientes afirmaciones respecto a las proteínas son ciertas o falsas, justificando la respuesta. Perdón, que había leído otra cosa. Bueno, primera afirmación. Una proteína está siempre formada por una única cadena polipeptídica. Bueno, esto es totalmente falso, porque una proteína puede estar formada por más de una cadena polipeptídica. Por ejemplo, las proteínas que tienen una estructura cuaternaria, la estructura cuaternaria es la asociación no covalente de varias cadenas polipeptídicas, con lo cual una proteína no tiene por qué estar solo formada por una única cadena polipeptídica. B. La estructura secundaria de las proteínas se estabiliza mediante interacciones por puentes de hidrógeno. Eso es cierto. Los puentes de hidrógeno se forman entre los grupos NH y carbonilo del enlace peptídico y, bueno, hay más interacciones débiles que mantienen la estructura secundaria, pero la mayoritaria sería por puentes de hidrógeno. C. El enlace peptídico es un enlace sencillo con libre rotación. Bueno, esto es totalmente falso. Vale, el enlace peptídico tiene carácter parcial de doble enlace y debido a la deslocalización electrónica de ese carácter parcial de doble enlace hace que no tenga libre rotación, ¿no? Que se genere el plano amida en el enlace peptídico, ¿no? Es un enlace también un poquito más corto y pues eso, que tiene carácter parcial de doble enlace. D. Todas las proteínas poseen estructura cuaternaria. Falso, ¿vale? ¿Por qué? Solo presentan aquellas que tienen estructura cuaternaria cuando tienen una asociación de varias cadenas, ¿no? Es una asociación no covalente de varias cadenas polipeptídicas. Entonces, todas las proteínas no tienen estructura cuaternaria. Quizá las que tengan regulación alostérica suelen tener tienen estructura cuaternaria, pero hay proteínas funcionales en estructura terciaria, ¿de acuerdo? Las que tienen más de una cadena polipeptídica ya serían cuaternarias. Las hay tridimensionales terciarias que tienen funciones igual que secundarias. Bueno, aunque la funcionalidad se adquiere en el plegamiento, que se considera que el plegamiento de una proteína plegada está en la estructura terciaria, ¿no? La desnaturalización de una proteína ocurre cuando pierde su estructura tridimensional. Pues esto es totalmente cierto, porque la desnaturalización es la pérdida de la función asociada a la pérdida de la estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Es decir, cuando pierde su plegamiento, y esto condiciona su función y condiciona también su estructura. Esa afirmación es verdadera. Vale, siguiente. 1.3. Define qué es una solución tampón. Y B. Indica qué solución tampón se representa en el siguiente equilibrio y en qué dirección se desplazarán medios ácidos. Razona la respuesta. Bueno, un tampón, un buffer, una solución amortiguadora o solución reguladora, que son todos sinónimos, es la mezcla en concentraciones relativamente elevadas de un ácido débil y su base conjugada, es decir, sales hidrolíticamente activas, ¿no? Tienen la propiedad de mantener estable el pH de una disolución frente a la adición de cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. Este hecho es de vital importancia, ya que meramente con un leve cambio en la concentración de hidrogeniones en la célula se puede producir un paro de la actividad de las enzimas. En este caso, nosotros aquí tenemos el tampón bicarbonato, ¿vale? Y en un medio ácido se desplaza hacia la forma ácida, es decir, la del ácido carbónico, y posteriormente a dióxido de carbono por un aumento de la concentración de protones. Pregunta 2.
2.1. Define bioelemento primario, bioelemento secundario y oligoelementos y clasifica los siguientes elementos en el grupo que corresponda, que tenemos aquí carbono, sodio, manganeso, cloro, oxígeno, zinc, nitrógeno, fósforo, magnesio, cobre. A ver, los bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y además constituyen el 96, 95, 97, según autores, de la materia viva seca. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿vale? Bueno, azufre según algunos autores, ¿eh? En hidratos de carbono y los lípidos encontramos carbono, oxígeno y hidrógeno, mientras que en las proteínas además hay nitrógeno y azufre, y en los ácidos nucleicos los encontramos todos menos el azufre y además hay fosfato. Los bioelementos secundarios pues forman parte de todos los seres vivos, aunque no superan el 4,3-4,5% del total de la masa del organismo. Los bioelementos secundarios más importantes pues serían azufre, fósforo, cloro, sodio, potasio, calcio, hierro. Y luego los oligoelementos son bioelementos que se encuentran en cantidades muy pequeñas, oligo viene del griego que significa escaso en los seres vivos, tanto en su ausencia como una concentración por encima del nivel característico puede ser perjudicial para el organismo. Encontramos oligoelementos en los humanos como el boro, cromo, cobalto, cobre, etc. ¿Vale? Y en cuanto a los que nos dicen, pues el carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo son bioelementos primarios, el sodio, cloro, magnesio son bioelementos secundarios y el manganeso, zinc, cobre son oligoelementos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Respecto a la siguiente figura, indica qué tipo de molécula corresponde, indica los componentes que forman parte de estas moléculas. C indica qué característica presentan estas moléculas respecto a su carácter polar, y D indica qué tipo de estructura celular forman en disolución acuosa. Bueno, lo primero, que la molécula es un fosfolípido o fosfoglicérido o glicerofosfolípido, como queráis llamarlo, ¿vale? ¿Qué componentes tiene? Que forman parte de estas moléculas, y además lo tenemos marcado con la letra A, B, C y T. De hecho, esta imagen es del libro Leninger. De hecho, el X, el D, sería el sustituyente de cabeza, que dependiendo de qué se sustituya, si es el grupo funcional, pues podríamos decir que glicerofosfolípido es, ¿no? De hecho, si el X es hidrógeno, sería el ácido fosfatídico. Vale, pues el A es el glicerol, el B son los dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, esterificados a la molécula de glicerol. El C es el grupo fosfato y X es el grupo cabeza, que puede ser un alcohol o un aminoalcohol. Ya os digo que si fuera, dependiendo de lo que hay, si fuera por ejemplo serina, sería fosfatriserina, ¿de acuerdo? Depende del sustituyente, ¿no? En el caso del hidrógeno, si la X fuera un hidrógeno, sería ácido fosfatídico. C indica qué característica presenta estas moléculas respecto a su carácter polar. Bueno, esto tenemos que decir que esto es muy clásico, es una molécula anfipática, es decir, una parte de la molécula cabeza es polar, hidrofílica, filia, amistad, y otra, las colas, apolar, hidrofóbica, pues miedo, ¿no? Y D indica qué tipo de estructura celular forman en disolución acuosa. Pues en disolución acuosa, las membranas celulares, ya que en disolución acuosa pues van a formar las bicapas lipídicas. Bueno, una pregunta muy clásica de examen. Define y relaciona los conceptos de holoenzima, apoenzima y cofactor, y cita dos ejemplos de cofactores enzimáticos. Bueno, yo he citado muchos más, pero bueno, es para explicar. A ver, holoenzima. Holoenzimas son aquellas enzimas formadas por la asociación de una parte polipeptídica o apoenzima y de una parte no polipeptídica o cofactor. La apoenzima es la parte proteica, que se encarga de proporcionar la estructura espacial específica que permite la unión a los sustratos, moléculas sobre las que actúan las enzimas en las reacciones químicas, y el cofactor es la parte no proteica, que forman los componentes enzimáticos que llevan a cabo la reacción. Los cofactores pueden ser inorgánicos, como los iones metálicos, ¿vale? Aquí he puesto hierro, cobre, manganeso, zinc, mucho más. Y luego pueden ser cofactores orgánicos, como coenzimas, que moléculas que actúan asociadas débilmente a enzimas, como por ejemplo las vitaminas, el FAT+, el NAD+, o sea, es decir, bueno, básicamente la vitamina, por ejemplo, el caso de la vitamina C, ¿no? Que es un cofactor enzimático de una enzima como la prolilhidroxilasa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pregunta 3. Observa las siguientes fotografías de microscopía electrónica e indica a qué orgánulo pertenecen y cuál es su función principal. Bueno, la figura 1 vemos que es el cloroplasto. Bueno, cloroplasto se encarga de realizar la fotosíntesis.
La figura 2 es el aparato de Golgi, que participa en procesos de secreción y reciclaje de la membrana plasmática, glicosilación de proteínas y lípidos y la formación de lisosomas y vacuolas. La figura 3 es el retículo endoplasmático, concretamente el rugoso, aunque por una parte se ve la parte de la izquierda se ve un poco de liso. Su función, pues básicamente es la síntesis de proteínas y la glicosilación de proteínas. 4, veo que es una vacuola, concretamente el tonoblasto. Su función es regular fenómenos osmóticos, acumular sustancias. Y el 5, que se me ha quedado ahí a la derecha, sería un núcleo celular que contiene la información genética y en él se produce la replicación del DNA, la transcripción del RNA mensajero y la síntesis de RNA ribosómico y transferente. También fijaros que se ve muy bien el nucleolo, Y 6, pues es una mitocondria, ¿vale? La mitocondria se encarga de realizar la respiración celular aerobia para la obtención de energía. Vale. 3.2. Tras la glucólisis, el piruvato obtenido puede tener dos destinos. Bueno, esto es lo que siempre decimos, los destinos metabólicos del piruvato, si hay o no oxígeno. Explica en qué condiciones se produce cada uno de ellos. Bueno, la primera reacción es una reacción de fermentación láctica, es decir, uno de los destinos del piruvato, si no hay presencia de oxígeno, sería la fermentación láctica por medio de lactato deshidrogenasa, y esto ocurre en procesos de anaerobiosis, ¿vale? Y la segunda sería la descarboxilación oxidativa del piruvato, es decir, el destino del piruvato cuando hay oxígeno, que se produce la descarboxilación oxidativa del piruvato para dar lugar a acetil-CoA, que ocurre en aerobiosis, ¿no? Que esto se lleva a cabo por el complejo piruvato deshidrogenasa. Luego B, indica si el lactato y el acetil-CoA obtenidos podrían continuar oxidándose y en caso afirmativo indica qué ruta metabólica entraría cada uno de ellos y si ambos procesos proporcionan finalmente la misma energía. A ver, el lactato no continuaría oxidándose, pero el acetil-CoA sí, porque el acetil-CoA entraría en la segunda etapa de la respiración celular, porque que sería la oxidación del acetil-CoA, que sería el ciclo del ácido cítrico, hasta oxidarse hasta dióxido de carbono, generando poder reductor que va a la fase 3 de la respiración celular, donde se produce la cadena de transporte de electrones y la fosforización oxidativa, ¿vale? Y luego, pues, en el caso del lactato, pues lo que hemos dicho, ahí se frenaría la lactato deshidrogenasa, generaría lactato y ya está. Y de hecho, la energía que se obtendría la fermentación láctica es la propia energía que se obtiene de la glucólisis anaerobia, es decir, 2 ATPs, ¿no? Y en el caso del acetil-CoA, pues la oxidación completa, por ejemplo, de una molécula de glucosa, de toda la ruta, pues implicaría de 30 a 32 ATPs, ¿vale? Entonces el rendimiento energético es mayor en condiciones aeróbicas en las que la glucosa se oxida por completo, ¿no? Y las coencimas reducidos pues tienen electrones a la cadena de transporte electrónico mitocondrial, que está acoplada a la síntesis de ATP, que sería la tercera fase de la respiración celular. Bueno, pregunta 4. Señala las diferencias entre A, fotosíntesis y quimiosíntesis. Bueno, en la fotosíntesis la energía necesaria para la síntesis de materia orgánica se obtiene de la luz del sol, y la quimiosíntesis de reacciones químicas. B. Autótrofo, heterótrofo. Pues los organismos autótrofos sintetizan las biomoléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas, mientras que los heterótrofos lo hacen a partir de sustancias orgánicas empíricas. Y C. Flujo cíclico, no cíclico de electrones, es decir, fotofosforización cíclica y no cíclica. A ver, en el flujo no cíclico participa el fotosistema 1 y 2 y se obtiene ATP y NADPH y oxígeno, mientras que en el cíclico participa solo el fotosistema 1 y se obtiene ATP, pero no oxígeno ni NADPH. Perdonad que he puesto fotosistema 1 en número arábico, no quería poner un número romano, una equivocación. Bueno, 4.2. Relaciona el nombre de las siguientes estructuras con las características que mejor lo definen. Bueno, aquí tenemos 1, cilio. El cilio pues, sería la H, es una prolongación celular con una estructura interna formada por tripletes de microtúbulos. 2, desmosomas, son los puntos de unión intercelular que forma una placa densa a la que se anclan filamentos proteicos. 3, vacuolas, vacuola F, compartimento membranoso que regula la turgencia celular, tonoblasto también se puede llamar. Y 4, lisosomas, pues compartimento membranoso con enzimas hidrolíticos que se dedica a la digestión celular.
Luego 5, microfilamentos, estructuras filamentosas formadas por la unión de monómeros de actina. Luego tenemos 6, proteosoma. El proteosoma sería el complejo proteico citosólico con actividad proteolítica, ¿vale? Sirve para eliminar proteínas, para degradarlas. Y 7, centriolos, par de estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos dispuestas perpendicularmente una de la otra. Y 8, pared celular, pues sería la envoltura externa de la célula vegetal rica en celulosa. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 5.1. Con relación con la meiosis, explica cómo se genera la variabilidad genética. Bueno, la recombinación que se produce en la profase 1 de la meiosis y que consiste en el intercambio de segmentos del material genético entre cromátidas hermanas, lo que da lugar a nuevas combinaciones de alelos distintas de las parentales en el mismo cromosoma y supone una fuente enorme de variabilidad genética que permite a la descendencia enfrentarse a los cambios ambientales durante la evolución. Es decir, aquí la variabilidad genética se produce por la recombinación que se produce en la profase 1, es decir, la variabilidad genética se genera gracias a la recombinación e intercambio de la información genética entre los cromosomas homólogos durante la profase de la primera división meiótica y debido a las distintas posibilidades de reparto de la migración de los cromosomas en esa primera división meiótica. Luego, B. ¿Cuántas divisiones ocurren durante la meiosis y cuántas células se generan a partir de una célula madre? ¿Cómo son estas células entre ellas y respecto a la célula madre? Bueno, pues durante la meiosis se producen 2 divisiones celulares consecutivas que generan 4 células haploides distintas entre sí y distintas genética y cromosómicamente a la célula madre. Y luego C, teniendo en cuenta un organismo con dotación cromosómica, 2N, 4, copia y completa en la hoja del examen el cuadro adjunto. Bueno, nosotros lo tenemos aquí. Bueno, aquí el número de cromosomas en metafase 1 serían 4, en metafase 2, 2. Luego, el número de divalentes en metafase 2 serían 2, metafase 2 serían 0, y el número de cromátidas por cromosoma metafase 1 serían 2, metafase 2, 2, y la haploidea de la célula en metafase 1 sería diploide y en metafase 2 sería haploide. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Aquí nos dice que el ganado vacuno, la ausencia de cuernos es dominante sobre la presencia de cuernos. Un toro sin cuernos se cruzó con 2 vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos. Con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos. ¿Cuáles son los genotipos del toro y las vacas del A y B? Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es que la ausencia de cuernos es dominante sobre tener cuernos, ¿de acuerdo? Es decir, la ausencia de cuernos es dominante sobre tenerlos, sobre presencia de cuernos, ¿vale? Entonces nos dicen que un toro sin cuernos, nos dice que es dominante sobre la ausencia de cuernos es verdad. Y te dice que un toro sin cuernos se cruzó con 2 vacas. Bueno, pues con la vaca A, ¿no? Vaca A, la vaca A tenía cuernos, el toro es sin cuernos, y luego el mismo toro se cruza con otra vaca B, ¿vale? Que no tiene cuernos, y nos piden cuáles son los genotipos del toro y la vaca. Bueno, la vaca que tenía cuernos tuvo un ternero sin cuernos. Y luego la vaca B, que no tenía cuernos, ¿vale? Tuvo un ternero con cuernos. Bueno, aquí he puesto no cuernos, voy a poner sin cuernos mejor. Muy bien. Bueno, pues entonces, el toro, lo que yo veo es que el toro tiene que ser heterocigoto, ¿vale? Y la vaca A es homocigota recesiva. Esto explicaría que tuviéramos un toro sin cuernos, ¿de acuerdo? Y luego, el toro que es heterocigoto, la vaca B tiene que ser heterocigota, ¿vale?
para tener esto con cuernos, ¿vale? Entonces esto sería el cruce. Y luego te dice, representa ambos cruzamientos y indica las proporciones de los genotipos y fenotipos que cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Haríamos, primero vamos a hacer un cuadro Punnett, sería H este, H, H y realizaríamos el cruce. Este primer cruce tendríamos aquí un heterocigoto, homocigoto, heterocigoto y homocigoto. Y en este cruce pondremos aquí nuestro Punnett, perdón, que aquí parece una P, esto es una H. Haríamos el cuadro de Punnett, ¿vale? Y tendríamos, esto serían, perdón, esto lo voy a borrar, bueno, lo voy a dejar así. Así. Uy, qué mal me ha quedado esto, con cuernos. Entonces saldría un homocigoto aquí dominante, un heterocigoto y un homocigoto recesivo. Entonces, el toro con la vaca A, ¿vale? Sale un 50% de homocigoto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y otro 50%, o sea, es decir, homocigoto que sería con cuernos. ¿Vale? Esto sería el genotipo, perdón, y esto es fenotipo. Y esto sería la proporción. ¿Vale? Entonces tendríamos otro 50% del heterocigoto que sería sin cuernos. Y el cruce con la otra vaca tendríamos que la proporción sería, con la vaca B sería un 25% de genotipo, un 25% de genotipo heterocigoto y el fenotipo sería, un 25% homocigoto, que he puesto aquí homocigoto dominante, que lo estoy viendo delante, que sería sin cuernos. Uy, que... Bueno, voy a poner aquí, que me ha quedado muy mal esto. Bueno, sin. Voy a poner sin C, sin cuernos. Y luego tendríamos un 50%, que sería el heterocigoto, que pues el heterocigoto sería también sin cuernos. Y luego tendríamos un 25%, que sería el homocigoto recesivo, que sería pues con cuernos. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría de esta manera. Es decir, el toro con la vaca A tendría un 50% sin cuernos y un 50% con cuernos. El 50% sin cuernos sería heterocigoto y el 50% homocigoto recesivo con cuernos. Y el toro con la vaca B tendríamos un 25% homocigoto dominante, sería sin cuernos, un 25% homocigoto dominante sería sin cuernos y un 50% heterocigoto sería sin cuernos y un 25% homocigoto recesivo con cuernos, ¿vale? Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema, que es la pregunta 6 del examen, que es de biología molecular y genética. Vamos allá, que nos dice lo siguiente: explica brevemente qué es el código genético, explica dos de sus características fundamentales. Bueno, el código genético es la relación entre la secuencia de bases del DNA o su RNA mensajero transcrito y la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Entonces, aquí me dicen que explique dos características. Yo voy a explicarlas todas. Tenemos que el codón, que es el grupo de 3 bases que codifican un aminoácido. Luego la secuencia se leen a partir de un punto de inicio, AUG, que es el codón de inicio, que establece el marco o pauta de lectura. Luego el resto de codones se leen a partir del codón de iniciación y el código no se lo solapa. Otra característica del código genético es que el código está degenerado, es decir, hay 64 tripletes posibles para 20 aminoácidos más la parada. Todos los aminoácidos, excepto triptófano y metionina, se codifican por más de un codón. Hay 3 codones de terminación, que son los que veis ahí, y los codones sinónimos difieren casi siempre en la última base. Las 2 primeras especifican la identidad del aminoácido.
Y luego otra cosa muy importante es que el código genético es casi universal, aunque hay que decir que las mitocondrias y los protozoos ciliados tienen algunos codones diferentes, ¿eh? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. B. Clasifica las siguientes situaciones por tipo de mutación que provoca. Se pierde un fragmento de DNA. Pues esto es una mutación cromosómica por deleción, cuando es una pérdida de un segmento de DNA, como veis aquí en la imagen, que el cromosoma 4 ha tenido una área deleccionada y después de la delección se ha perdido parte del fragmento. 2. Se duplica un fragmento de DNA. También es una mutación cromosómica, sería el caso de la duplicación, como tenéis aquí en la imagen, una duplicación de la región cromosómica del cromosoma 4, veis que es como una repetición, ¿vale? Luego 3, se pierde un cromosoma, pues esto sería una mutación genómica, monosomía. Y 4, se desamina alguna citosina en la cadena de DNA, pues esto sería una mutación génica por transición, ¿vale? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. 6.2, relativo a la genética mendeliana, 5 puntos. Bueno, este problema, por ejemplo, se ha leído muchas veces en los exámenes, ¿eh? Define alelo. Pues el alelo es cada una de las dos alternativas que puede tener un gen en un organismo diploide. B. Señala la diferencia entre organismo homocigoto y heterocigoto. Bueno, en organismos diploides, un organismo homocigoto es aquel que para un gen posee alelos iguales. Por el contrario, un organismo heterocigoto es aquel que para un gen posee ambos alelos diferentes. Entonces, homocigoto sería raza pura, individuo que para un carácter posee los dos alelos de un gen iguales, y el heterocigoto sería el híbrido, individuo que posee los dos alelos de un gen diferente. Define locus. Bueno, pues esto es muy cortito. Locus es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Señala la diferencia entre herencia dominante y herencia intermedia. Bueno, en la herencia dominante hay dos alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes se expresan aunque estén en heterocigosis y los recesivos solo se expresan cuando están en homocigosis. Por el contrario, en la herencia intermedia, los alelos no presentan una dominancia completa, de forma que los híbridos heterocigotos muestran un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Un ejemplo sería las flores de color rosa del Don Diego de noche, que habría un híbrido que se genera por flores rojas y flores blancas, ¿no? Sería un ejemplo de herencia intermedia. Luego, señala la diferencia entre genotipo y fenotipo. Bueno, el genotipo es el conjunto de genes que tiene un organismo heredado de sus progenitores y el fenotipo la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. Entonces, el fenotipo también hay que decir que depende del genotipo y de la acción ambiental, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente cuestión, pregunta 7. Explica las funciones de los macrófagos, linfocitos B, linfocitos colaboradores y linfocitos T citotóxicos. Bueno, empecemos con los macrófagos. Los macrófagos son conocidos como células presentadoras de antígeno. Cuando un antígeno penetra en el organismo, es detectado por los macrófagos que lo fagocitan por un mecanismo de endocitosis. Después, los lisosomas fabrican enzimas hidrolíticos que deshacen las proteínas, degradan, desnaturalizan las proteínas del antígeno y lo transforman en pequeños péptidos que son expuestos en la superficie del macrófago gracias a las proteínas del complejo de histocompatibilidad. Así, los linfocitos T tienen en la membrana receptores especializados, TCR, que reconocen estos fragmentos peptídicos unidos a las proteínas del complejo de histocompatibilidad y así elaborar una respuesta celular específica, ¿no? A ver, me he extendido un poco, pero al final un macrófago al final es un glóbulo blanco que fagocita y digiere microorganismos y sustancias extrañas que pueden actuar como lo que he dicho antes, como células presentadoras de antígenos, ¿no? B. Linfocitos B. Los linfocitos B son los responsables de la respuesta humoral, son glóbulos blancos responsables de la respuesta humoral, mediante la cual son capaces de reconocer los antígenos gracias a receptores anticuerpos en la superficie situados en la membrana celular y producir anticuerpos libres que los neutralizan. La estirpe monoclonal de linfocitos B activados formarán células plasmáticas que producirán masivamente el anticuerpo del antígeno reconocido y también se formarán linfocitos B de memoria que permanecerán en la sangre en un tiempo variable desde unos días a toda la vida del individuo.
A ver, aquí lo que hay que saber es que, bueno, podríamos resumirlo un poquito más, los glóbulos blancos son responsables de la respuesta humoral, se pueden transformar en células plasmáticas y luego pues también en células memoria, y también son básicamente son células encargadas de la respuesta humoral y sobre todo encargadas de la síntesis de anticuerpos, ¿no? Linfocitos T helper o colaboradores o linfocitos CD4, pues activan la producción de anticuerpos en los linfocitos B, aumentan la capacidad de fagocitosis de los macrófagos y producen interleucinas que activan la acción de los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Es decir, básicamente actúan, como veis en la imagen, como conexión entre las células presentadoras de antígenos, macrófagos o células dendríticas, y los linfocitos B. Luego los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 destruyen células infectadas por virus y células tumorales, ¿vale? Es decir, son capaces de reconocer y destruir células tumorales infectadas por virus. Bueno, pregunta 7.2. Indica para cada uno de los microorganismos que se citan el tipo de microorganismo del que se trata y explica brevemente en cada caso el tipo de relación: simbiosis mutualista, simbiosis comensalista o parasitismo, que suele mantener con otros seres vivos. Bueno, pues empecemos con Salmonella. Salmonella es una bacteria que establece una relación parásita con otros seres vivos, ya que puede provocar una enfermedad que se transmite por el consumo de alimentos contaminados y además afecta al intestino delgado. Bueno, intestino, en general intestino. Luego tenemos Rhizobium, que es una bacteria que vive en el suelo y puede establecer relaciones simbióticas mutualistas con las raíces de algunas plantas, fijando nitrógeno libre y formando el nitrógeno asimilable por la planta, ¿no? En el caso de las leguminosas. Luego C, Plasmidium, es un protozoo parásito que produce la enfermedad denominada malaria. Bueno, aquí podríamos meter Plasmidium vivax, Plasmidium falciparum, ¿de acuerdo? Serían algunos ejemplos. Es un protozoo, Y D, Cándida, pues Candida albicans, por ejemplo, es un hongo patógeno que produce la enfermedad llamada candidiasis o Wet, ¿vale? Y E, pues como no, coronavirus SARS-CoV-2 es un virus patógeno que causa la enfermedad del coronavirus 2019, que produce alteraciones respiratorias y que pueden llegar a ser graves. Y luego tenemos aquí F, Escherichia coli, nuestra querida Escherichia. Es una bacteria que puede establecer relaciones simbióticas beneficiosas o de mutualismo en el intestino, aunque hay cepas patógenas que pueden provocar infecciones. Pregunta 8. Justifica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Vale. Primera afirmación. Una medida de la memoria inmunológica es la cantidad de anticuerpos en el suero. Bueno, esta afirmación es verdadera, ya que algunos de los anticuerpos quedan en la sangre después de una respuesta frente al antígeno o después de una enfermedad. B. Mediante las vacunas se consigue inmunidad natural pasiva. Bueno, esto es falso porque la vacuna consiste en la introducción de los antígenos atenuados que inducirán la síntesis de anticuerpos frente a esto. Por lo tanto, es una inmunidad de tipo activa, no es natural y es artificial, ¿no? Ya que el organismo no contrae la enfermedad, no ha contraído la enfermedad. C. Los bebés que se alimentan de lactancia materna están más protegidos de enfermedades infecciosas que los que no lo hacen. Bueno, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la leche materna suministra anticuerpos presentes en el suero materno frente a microorganismos patógenos, que es una inmunidad pasiva de tipo natural. D. La deficiencia de macrófagos en sangre puede afectar a la respuesta inmunitaria específica adquirida o adaptativa. Pues esta afirmación es verdadera, ya que constituyen las células presentadoras de antígeno que activarán dicha respuesta a través de los linfocitos helper o colaboradores, que a su vez activarán los linfocitos B encargados de la síntesis de anticuerpos. Y E. Las bacterias, pero no sus toxinas, pueden ser inhibidas por la respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, esta afirmación es falsa, ¿no? Porque tanto las bacterias como las toxinas pueden ser inhibidas por respuesta inmunitaria adaptativa, ya que las toxinas pueden ser neutralizadas por los anticuerpos específicos. Muy bien, vamos a la última cuestión, cuestión 8.2. Aquí nos dicen que la fagoterapia es una técnica para tratar infecciones bacterianas basadas en el uso de bacteriófagos. Y aquí nos dice que un grupo de investigación encontró 3 bacteriófagos virulentos
específicos para las bacterias del género Salmonella. Los investigadores administraron los bacteriófagos por vía oral a pollitos Gallus gallus infectados por esta bacteria y observaron una reducción de la concentración de Salmonella en el tubo digestivo de los pollitos. A continuación se presentan desordenados los nombres de las diferentes fases del mecanismo de acción y de los bacteriófagos sobre las células bacterianas. Entonces aquí te dice que ordena las fases de forma cronológica y explica en qué consiste cada una de ellas. Bueno, esto vemos que claramente es el ciclo lítico, ¿no? La primera fase sería la de absorción, que es la fijación. El virus o el virión se adhiere a la membrana o pareto de la superficie de la bacteria. El segundo lugar, sería la penetración, que es la entrada del material genético del virus, en este caso DNA, a la célula. La fase 3 es la de eclipse, la de síntesis, proceso de copia del material genético DNA del virus y síntesis de proteínas de la cápside. La 4 es de ensamblaje o maduración, hay un ensamblaje de las proteínas de la cápside, del ácido nucleico y un acoplamiento de los componentes de los nuevos virus o viriones. Y el 5, como veis en la imagen, pues sería la liberación o lisis o ruptura de la célula huésped y liberación de los viriones. Bueno, aquí tenemos claramente un dibujo del ciclo lítico, sería este esquema que tenéis aquí, que además es un esquema, no está el esquema en el examen, yo he puesto el esquema para entender mejor esta cuestión, pero este esquema ha salido en otras convocatorias. Bueno, espero que este examen os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad y poder estudiar, hay también vídeos de otras asignaturas, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención.